asiento, por favor, mis hermanos. Mientras usted se pone cómodo, saludamos a las personas que nos visitan a través de las redes sociales. En este día quiero invitarle a que abra la Biblia en el libro de Hebreos, por favor. Vamos a ir al libro de Hebreos, en el capítulo 12. Vamos a estar viendo dos versículos que están allí. Dos joyas ahí guardadas para nosotros. Los versículos del 1 al 2. Hebreos, capítulo 12. Y vamos a estar en los versículos del 1 al 2. Hace unos días estaba viendo en uno de estos documentales de la Nat Geo algo que hablaba con respecto a indígenas que viven en regiones remotas, los cuales nunca han tenido contacto con nada externo, con la civilización ni con ninguna otra cultura por siglos. Son personas que se han mantenido así por muchísimos años. Y era muy interesante ver cómo, al margen de que ellos se parecían físicamente, en las cosas externas, vestimenta, cortes de cabello y otras cosas, también se parecían. Es decir, las mujeres tenían el mismo corte de cabello, hasta el mismo largo, los hombres también. Su manera de caminar, la manera en la cual ellos expresaban los ademanes, lo que comían, todo era muy similar. Y llama la atención porque nos deja ver cómo, de alguna manera, ellos, al igual que nosotros, somos influidos por la cultura, por el medio en el cual nosotros crecemos. Independientemente de que fuese muy sofisticado o no su cultura, influía en ellos. Se parecían, eran iguales, pensaban iguales, se conducían de la misma manera. Y cuando nosotros vemos esto y lo colocamos de cara a la sociedad en la cual nosotros vivimos, nos damos cuenta que la cultura ejerce una influencia en nuestras vidas. Es como una marea inconsciente. Es algo que viene a conducir a las personas y viene a establecer en ellos expectativas de vida. Nos dice cómo tenemos que vivir, cómo debemos comportarnos, cómo tiene usted que vestirse. Y cuando hay alguna pequeña variación de lo que esa cultura impone, también hay cosas que vienen a recordarnos, a decirnos que nos estamos saliendo de la línea punteada, que no estamos viviendo de la manera que hay que vivir, que a nivel social hay que alcanzar ciertas cosas a cierto momento, que a nivel sentimental usted tiene que sentirse de alguna manera. Hay argumentos que vienen a querer condicionar entonces la forma en la cual nosotros nos conducimos, y eso de una manera casi inconsciente. ¿Y por qué es esto importante para nosotros que estamos aquí hoy, como hijos de Dios? Puede ser que usted está allí sentado, que es un invitado, que es alguien que tal vez nunca ha escuchado el Evangelio, o tal vez escuchó de Cristo en algún momento y hace años no camina de nuevo con Él. O puede ser que usted esté aquí y que sí conoce del Evangelio. ¿Por qué esto es importante? Porque esa cultura sigue influyendo en nosotros. Y como hijos de Dios, somos llamados a caminar de cierta manera, que no necesariamente representa lo que la cultura dice. Amén. El Señor nos dice aquí mismo en el libro de los Hebreos, en un sector, en el capítulo 10, lo siguiente: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Y escuche bien lo que dice el Señor, que iba a hacer el pacto con el pueblo de Él. Dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Si el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que mandó a su Hijo a morir por amor por usted y por mí, coloca a través de su espíritu sus palabras y su mente en nuestro corazón, necesariamente tenemos que pensar diferente, ¿cierto? Al status quo que la sociedad establece. Tiene que haber algo que se comienza a producir a lo interno nuestro que nos enseña a vivir de una manera distinta. El problema con esto es que cuando el pueblo de Dios no conoce cómo trabaja el Espíritu Santo, cuál es la expectativa de Dios, porque Dios tiene una expectativa también, ¿sí? Dígale al que está al lado: Dios tiene expectativas con tu vida. Cuando no conocemos esas expectativas del Señor, entonces la cultura va a influirnos cada vez más. Las personas que no saben cómo sobreponerse a esa influencia abrazan esas demandas y entonces ¿qué pasa? Corren el riesgo de conformarse al mundo que nos rodea y vivir bajo ese régimen. Y cuando usted se da cuenta, tiene este montón de cargas que la cultura y que la sociedad le ha vendido, y usted dice: es que yo tengo que vivir así. Es que el Fortune 100 dice que es de esta manera. Es que la revista Sociedad dice que es así. Es que la cultura o la subcultura con la cual yo me identifico
indica que yo tengo que comportarme de esta manera. Es que mi tribu dice que yo tengo que hablar así, o que yo tengo que poner este tatuaje. No es que ponerse un tatuaje esté mal, pero yo tengo que identificarme con algo. Es decir, nos damos cuenta qué tan influidos estamos por la sociedad, qué tan atentos estamos a esas frecuencias externas que nos quieren marcar el cómo vivir. ¿Y qué ocurre? Abrazamos esas cargas, abrazamos esas expectativas, y entonces estas cargas vienen a oprimirnos. ¿Y cómo nos oprimen? Nos oprimen en nuestro caminar. Espiritualmente vienen a afligirnos, pueden cambiar nuestro estado de ánimo. Si su cultura o su tribu le dice usted tenía que ir por aquí y usted se salió un poquito, usted entonces comienza a sentir que no está calzando con lo que tenía que hacer. Se siente por debajo de la media, no estás en el status quo que tenías que vivir, y eso comienza a generar en nosotros un peso. Comienza también a distraernos, pero estamos hablando de hijos de Dios. ¿Es posible que los hijos de Dios se distraigan del caminar con el Señor? Por supuesto que sí. Hay muchas cosas allá afuera que nos seducen, que atraen nuestra atención y que nos apartan del estilo de vida y del propósito que Dios estableció para nosotros. Y de fondo con esto, ¿cuál es el peligro? Que hay ciertas tentaciones ahí subyacentes que tenemos que ver. Y una de ellas es el abandonar la fe por presiones sociales. Cuando mi cultura no me estoy adhiriendo a ella, entonces tengo que comenzar a tomar decisiones. Van a haber ciertas intersecciones en el camino que tengo que tomar. O hago lo que el mundo me está diciendo, o me voy por aquí. O cumplo con lo que mi cónyuge o la persona que quiere me pide, o hago lo que Cristo me está llamando a hacer. Y esto no es un llamado para que usted esté en una batalla con el mundo. Esto es un llamado para que usted entre en un compromiso con el Dios eterno. Amén. Y Él es el que te da la fuerza para vivir en medio de esta sociedad. ¿Qué otras tentaciones hay en medio de esto? El desaliento y el cansancio espiritual. Cuando no sabemos qué espera Dios, entonces sabemos que hay que hacer algo para Él. Pero la cultura y la sociedad me pide esto, y quedamos en una ambivalencia. Comenzamos a cansarnos, y de un momento a otro su vida espiritual se vuelve algo religioso. Bueno, tengo que caminar con Dios, entonces lo que sé que tengo que hacer es ir a la iglesia, pero no tengo muy claro qué hay de allí en adelante. ¿Qué se espera de mí una vez que salgo por esa puerta y me voy? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo luce mi vida de cara a esas presiones o responsabilidades que también muchos de nosotros tenemos? ¿Qué espera Dios de mí? Y por último, hay algo en lo cual podríamos llegar a caer si no sabemos qué quiere Dios de nosotros y cómo sobreponernos a la cultura, y es el conformismo. Quedarnos entonces con lo que sabemos y vivir de la manera natural que nuestro hombre impone. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Vivimos los ritos que la sociedad impone, nos reunimos en ciertas actividades, pero no hay algo más. Y yo quiero decirle en esta mañana que nosotros tenemos que aprender a ser libres de las cargas. Amén. Dígale que está la parte. Tenemos que aprender a ser libres de las cargas. Por tanto, el título de la prédica de hoy es Libres de las cargas. Y entonces vamos a leer lo que nos dice Hebreos, del versículo 1 al 2 en el capítulo 12. Dice de la siguiente manera, yo leo de la Reina Valera contemporánea para ustedes. Dice, por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Estamos hablando entonces que tenemos que aprender a ser libres de cargas. Y cuando vemos aquí el libro de los Hebreos, nos damos cuenta que las circunstancias que estos judíos cristianos estaban viviendo no eran tan diferentes de las nuestras. De pronto sí en intensidad variaban un poco, pero ellos estaban expuestos a presiones muy similares a las que nosotros hoy en día tenemos. La sociedad de los hebreos le fue escrita esta carta aproximadamente en el 60 o el 70 después de Cristo. Es decir, ya Jesús había muerto y resucitado, los primeros apóstoles ya habían pasado,
Estaba esa primera iglesia allí incipiente, estaba creciendo y estaba en medio de un contexto. ¿Cuál era ese contexto? Bueno, estaban básicamente dominados por el Imperio Romano. Y Roma como tal, o el imperio que en ese momento existía, tenía pues claramente una manera de gobernar, una manera de sojuzgar todas esas culturas y pueblos que ellos habían subyugado. Y por medio de esa influencia que ellos tenían, pues claramente se gestaban dinámicas de vida dentro de las naciones. La iglesia que viene a crecer en ese tiempo entonces estuvo expuesta a persecución. Fue una iglesia que como tal vivió presión y persecución social por la fe que ellos tenían. ¿Qué tipo de persecución pasaba esta iglesia? Bueno, en ese tiempo a los cristianos, a los judíos cristianos, que eran en su mayoría judíos, se les juzgaba de diferentes maneras. Por ejemplo, se decía de los cristianos que eran caníbales, se difamaban. ¿Y por qué razón se decían que eran caníbales? Porque ellos se reunían en lugares y celebraban lo que nosotros ahora vamos a celebrar después, la Santa Cena. Y entonces ellos decían que estaban comiendo del cuerpo y de la sangre de Jesús. Entonces la gente que estaba afuera decía, estas personas son caníbales, dicen que están comiendo la carne y la sangre de un tal Jesús. Decían que practicaban el incesto, porque escuchaban que entre ellos se llamaban hermanos y hermanas, y después veían a Luis que salía con Gaby de la mano y decía, pero son hermanos y hermanas. Entonces los difamaban porque decían que era gente que practicaba el incesto. Vivían exclusión social, ciertos roles, ciertos puestos en la sociedad no se les daban porque ya los veían de una manera diferente, los percibían como una amenaza al imperio porque ellos no reconocían al César como un dios. El César en el Imperio Romano tenía un estatus básicamente de soberano, de sacerdote como tal. Entonces, a los cristianos no someterse a eso decían que era una amenaza. Los difamaban, pasaban violencia y martirio, los arrojaban a los gladiadores, se los comían los leones. Y entonces, ante toda esta presión que ellos vivían, ¿cuáles eran las tentaciones que ellos estaban pasando? Similares a las nuestras, decimos. Aunque nosotros no pasamos circunstancias como las que ellos tenían, las tentaciones sí son las mismas. ¿Como cuáles? Estaba la tentación de dejar la fe de lado. ¿Y por qué? Para volver al judaísmo. Porque ellos sabían que si volvían al judaísmo, entonces no iban a ser perseguidos por ser cristianos. Entonces ya había un grupo de cristianos dentro de estas iglesias que estaban pensando en dejar la fe, en dejar a Jesús, en dejarlo de lado. Comenzó a ingresar en ellos un conformismo al mundo. Comenzaron a acomodarse a la sociedad, a lo que les decían. Y comenzaron también a desalentarse, obviamente. Empezó a entrar un cansancio espiritual en las personas. Y es aquí donde el Señor viene y envía este mensaje a ellos. Y les habla a través de la carta a los hebreos. Y les menciona a lo largo de todo este libro ciertas verdades. Les habla de la revelación de Jesús. ¿Y por qué les habla de esto? Bueno, porque para los judíos en algún momento que habían conocido la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, para ellos el judaísmo era todo. Pero hacía unas décadas había llegado este hombre maravilloso, Jesús, que había transformado todo. Les había mostrado la verdad, les había mostrado el poder de Dios, les había mostrado quién era Él. Y entonces ellos, en medio de esto que está aconteciendo aquí, necesitaban que se les recordara la autoridad de Jesús. Que Él era mayor que Moisés, que Él es mayor que el sacrificio arónico, que Él es mayor que todo lo que ellos habían conocido. Les habla de la palabra, les viene a mostrar y decir verdades importantísimas, como que la palabra del Señor es viva y eficaz. Les establece una serie de principios que ellos de pronto estaban dejando de lado. Les menciona este texto famosísimo en Hebreos 4 que les dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque para los judíos antes era el sistema sacrificial, pero ahora ellos y nosotros tenemos acceso a Dios directamente. Les habla también de la naturaleza de la fe. Y aquí es donde les dice este pasaje famosísimo que todos nosotros hemos escuchado, y les dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y les coloca todos los héroes de la fe de plano. ¿Para qué? Para animarlos, para decirles: es así como ustedes tienen que correr. Entonces, cuando llega el capítulo 12,
que es donde nosotros estamos aquí, él viene básicamente resumiendo cada uno de esos puntos y decirles: Jesucristo es mayor, la palabra de Dios se ha cumplido, es a través de la fe que tienen que caminar, y ahora hay un plan de acción, hay una hoja de ruta, hay un foco que nosotros tenemos que tener, y es colocar los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Estamos aquí? Ese es el plan de acción para una iglesia perseguida, para una iglesia rodeada por la cultura, para una iglesia que se está conformando, que se está quedando muy quedita. Ese es el plan de acción del Señor. Y en estos 2 versículos Él les da 3 verbos bien importantes. Les habla de despojarse, les habla de correr y les habla de colocar la mirada en Jesús para poder caminar como el Señor lo quiere. Entonces, ¿cuál es ese plan de acción que Dios propone para nosotros? Podemos tomar esos mismos 3 puntos y colocarlos para nosotros aquí como una base, como una estructura, para poder entonces ir en la dirección que usted quiere, o que el Señor quiere para nosotros más bien. Puede ser que usted esté aquí hoy sentado y usted ha entrado en ese conformismo, donde usted dice: ¿qué más hay en el cristianismo? ¿Qué cansado? ¿Qué hago? ¿Alguna vez le ha pasado a usted eso? A mí hace muchos años me pasó eso. Y me di cuenta que el problema no era el cristianismo, no era la iglesia, el problema era yo, que no estaba buscando en la presencia del Señor y no hallaba nada nuevo, no encontraba el pan fresco, no hallaba las aguas de vida eterna que Él prometió y que están ahí abiertas para nosotros. Si a usted y a mí se nos dice, se nos entrega una dirección y nos dicen algo así: allí hay una catarata de aguas vivas a las cuales usted puede llegar, el acceso es gratuito, usted puede ir y puede estar todo el día en ese lugar, y la dirección le llega mal, si el GPS no sirve y lo manda 100 metros a otro lugar diferente, el lugar no dejó de existir, el lugar está allí, es gratis, pero somos nosotros los que tenemos que dar los pasos para llegar allí y poder accesar a lo que el Señor tiene. Puede hacer que usted esté aquí hoy, que haya problemas en su vida que lo estén rodeando, que la sociedad, que sus amigos, la cultura o que sus propias metas y expectativas en la vida lo tengan cansado. Usted no sabe a dónde ir. Tal vez te has esforzado demasiado por alcanzar algo y no lo has alcanzado, y hoy entra ese desánimo. Yo quiero decirte: hay esperanza para tu vida en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, el 99.99% de las veces, las expectativas que la sociedad te establece no tienen relación con lo que Dios quiere. Él las supera. Amén. Y entonces nosotros vamos persiguiendo fantasmas por el mundo, y cuando nos damos cuenta nos hallamos en un sitio bien cansados, desgastados de nuestra propia fuerza, perseguir esos ídolos, perseguir lo que la sociedad dice, lo que nos quiere condicionar, y nos damos cuenta que nuestro Dios está ahí a escasos pasos, esperándonos para caminar con nosotros por un camino maravilloso que se llama la fe. ¿Quién dice amén? Entonces, ¿cómo vamos a ser libres de las cargas, pastor? ¿Cómo hacemos? ¿Qué nos dice la palabra? Volvamos los ojos aquí. Lo primero que Él les establece es lo siguiente: les dice que hay que despojarse de todo peso y el pecado que nos asedia. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor cuando nos dice que nosotros tenemos que liberarnos del peso? Y luego nos dice del pecado que nos asedia. Nótese que hay 2 componentes allí que parecieran unos. Nos dice: hay un peso y el pecado que nos asedia, pero esto no califica esto, son 2 cosas distintas, pueden estar relacionadas claramente. Cuando la palabra de Dios nos dice que hay un peso, se refiere a cargas externas, cosas que nos afectan a nosotros en nuestro caminar. Pensemos por un momento que usted va a correr una carrera. Usted va, se pone sus tenis, se coloca la indumentaria perfecta. Bueno, ¿quién va a correr una carrera con un saco de papas en la espalda? O con 3 celulares en las bolsas. ¿Quién de nosotros se prepara o busca ir a algo de esta magnitud y va con pesos encima? Él les está hablando aquí de pesos. Y cuando pensamos en esto, claramente podemos identificar que es algo externo a nosotros. ¿Cuáles pesos hay en tu vida hoy que pueden impedirte seguir al Señor? Revisemos por un momento nuestra agenda personal. ¿Qué quiero lograr yo? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son aquellas cosas que la sociedad me dice? Luis, tienes que llegar a esto. Mauricio, Avi, tienes que hacer esto en tu vida en este momento. Y no que las metas estén mal.
¿Sí? El problema es cuando esa meta, cuando ese anhelo, cuando eso que usted persiga se le volvió a usted un peso. Y usted come, desayuna, almuerza y cena el peso. Y quieres eso. Y cada vez se hace más pesado. Porque de pronto no llegó en el momento que lo querías o a la forma que lo buscabas. Y entonces eso comienza a ejercer en nosotros un desgaste. ¿Sí? Comienza entonces nuestra humanidad a sentirse cansada. Desgastados nos sentimos en algún momento en particular. Hay pesos que la sociedad nos coloca, hay pesos que la cultura nos impone en nuestro caminar, hasta la familia también. Y vienen y nos dicen, papito, ¿usted cuántos años tiene? Tal, usted debería casarse, ¿verdad? Usted ya debería hacer esto a esta edad en su vida. ¿Qué está haciendo ahí tan sentado? No sea tan vago, camine, vaya a haga algo. ¿Alguno le ha pasado? Sí, muchas veces la familia es así. Y vienen y nos colocan pesos, y lo hacen con todo el amor muchas veces. Pero nosotros tenemos que aprender a determinar a qué nos ha llamado Jesucristo. ¿Qué te ha puesto Dios a hacer en esta tierra? Él les habla entonces de que hay pesos, pero también les habla de otro aspecto aquí que ellos tienen que evaluar, y les dice del pecado que nos asedia. Y qué interesante, porque cuando pensamos en el pecado, a veces tendemos a verlo como una acción específica. No pecar, no matar, no robar. Lo vemos así. Pero el pecado también es una condición en la cual nosotros vivimos. El pecado en la Biblia es tanto un verbo como un sustantivo. Y cuando habla de verbos, son acciones. Pero cuando se refiere al pecado como un sustantivo, se refiere a la condición de vida del pecado. Cuando nosotros permanecemos fuera del plan de Dios. Y entonces el pecado nos asedia. Está allí, casi que lo personifica. Imagínese usted como esos perrillos muertos de hambre. Usted los ha visto, que no son un plato, una cuchara en la mesa a las 3 de la mañana y usted lo ve de un momento aquí a la par. Lo asedian a uno. Así es el pecado también. Yo no sé si a usted le ha pasado en la vida. A mí el pecado me ha asediado. Aún como cristiano también. Muchas veces el pecado nos asedia. Quiere venir detrás de nosotros a hacer cosas. El pecado tiene diferentes dimensiones internas del pecado. Pensamientos, sentimientos, en los cuales usted de un momento a otro se ve embargado, porque esta tristeza me llena el corazón, o porque este desánimo entra, o que son estos pensamientos tan inapropiados que de un momento comienzan a gestarse en su mente, y usted no sabe ni de dónde vinieron. Comienza eso a tomar o querer tomar control de la persona, una dimensión interna del pecado que nos asedia. Y también pecado en la dimensión externa, el hacer cosas que no debemos hacer, mentir, engañar, etc. El pecado tiene esa connotación. La buena noticia para nosotros es que Cristo vino a hacernos libres del pecado y de nuestras cargas. Nosotros ya a estas alturas, probablemente usted se pudo haber dado cuenta que por nuestras propias fuerzas no vamos a ser libres del pecado. No lo va a hacer. Usted puede ser la persona más disciplinada que hay, puede esforzarse, puede tratar de hacer control mental, pararse en cierta posición, etc. Humanamente no vamos a ser libres del pecado. El único que a ti y a mí nos hace libres es Jesucristo de Nazaret. Él tiene el poder para hacernos libres, pero asimismo Él nos demanda a nosotros vivir de cierta manera, ¿sí? El Señor no está en el negocio de venir, hacerte el milagrito y después si te vi no me acuerdo. No, Él te quiere tomar, transformarte, hacer el milagro y que vivas como un discípulo de Él. ¿Quién quiere vivir así para el Señor? Esa es la forma en la cual el Señor nos hace libres. Porque ¿cuál sentido tendría que Él venga, te quite las cargas, no te permitas permanecer en esta escuela para ser un discípulo y cuando sales allá afuera vuelves a recoger todas las cargas y los pesos? Salimos de la iglesia y otra vez es que el éxito de la vida tengo que irlo a tomar y entonces trabajamos jornadas de 80 horas a la semana y le dejamos a Dios así como las obras. Venimos a orar y es en la noche hasta con una baba ya, gracias Señor por el día, o en la mañana uno bañándose, gracias Señor en el nombre de Jesús bendice, amén, sale uno corriendo. Ese tipo de oraciones yo en otro tiempo las hice. Yo me acuerdo, yo cuando estaba en la escuela chiquitillo, vea, yo tenía la capacidad de orar el Padre Nuestro en 10 segundos. Así, lo oraba y me acostaba a dormir y oraba por una chiquilla que me gustaba en la escuela, imagínense. En 10 segundos oraba el Padre Nuestro y después invertía como 5 minutos orando por aquella. Vea usted qué nivel de desubicación. Claramente no estaba en ese momento comprometido con el Señor.
Pero así en esa infantilidad, si cabe la palabra, que tenía yo, así muchas veces los cristianos crecemos, espiritualmente seguimos siendo niños y pasamos ensimismados y no nos damos cuenta que somos títeres del mundo y de la sociedad, que nos lleva como una marea en una dirección, y para caminar en Cristo tienes que ir contracorriente. Tienes que aprender a caminar en una dirección totalmente contraria de lo que la sociedad dice. Y no quiere decir que usted se va a volver como aquella tribu, una persona extraña que no entiende y que no habla el idioma del mundo y de los negocios y todo lo que tiene uno que saber. No se trata de eso. Se trata de que vas a estar sintonizado con Dios y vas a vivir en esta tierra de manera quieta y reposada, de manera sabia, como el Señor lo quiere. Estamos aquí. Debemos entonces despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Piense por un momento ahí en su corazón, ¿qué es lo que a usted le demanda su atención? Comencemos a ubicar nuestros pesos. ¿Qué es lo que usted, desde que se levanta, comienza a drenarle la atención? Y usted dice, pero es que todavía no he logrado esto, qué cansado, ¿cuándo se va a poder esto? ¿Y cuándo va a llegar ese día? ¿Cuándo va a pasar esto otro? Y muchas veces son pesos que nosotros mismos nos hemos echado en la espalda. Es el momento de empezar a rendir eso en el altar del Señor, porque con ese peso no vas a poder caminar. Tienes que dejar el peso si es que quieres seguir conmigo. Piensa por un momento en el pecado que quiere asediarte. Yo no sé, yo hablo con mucha gente y me dicen, pastor, es que no puedo dejar de drogarme, o no puedo dejar de ver pornografía, no puedo dejar de fornicar, pastor, es que no puedo dejar de adulterar. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? En tus propias fuerzas no vas a poder. Pastor, es que yo quiero servirle a Dios, pero es que tengo que sacar 3, 4 maestrías más. Sáquelas, pero dele el tiempo a Dios también. Tiempo para todo hay, dice la palabra. Dele el tiempo a Dios y deje que Él le permita alcanzar lo que Él en su perfecta voluntad quiere para tu vida. Porque nosotros vivimos en una sociedad sumamente ocupada. Es la enfermedad de esta sociedad, de este siglo, dicen los psicólogos, la sobreocupación. Las personas no saben gestionar el tiempo. Y cuando se dan cuenta le rinden poquitos a todo y no le cumplen a nada. Y lo peor de todo es que en medio de esto se va su relación con Dios y la familia también. ¿Estamos aquí? Tenemos que aprender a colocar las cosas en perspectiva, la cajita desde arriba. Primero, el primer lugar es para el Señor, esa es tu prioridad número 1, después tu familia, después el Señor si le sirves en un ministerio, después todo lo demás. Y no tienes que dedicarle 8 horas al día a Dios. Si le dedicas de media a 1 hora, temprano idealmente, te vas a dar cuenta cómo ese espacio comienza a oxigenar toda tu vida espiritual. Y el Señor te enseña a pensar, a sentir y también a colocar límites en las cosas, para que ya no seas simplemente como un aeropuerto en el cual todo lo que quiera aterriza. Empiezas a filtrar qué viene a tu mente, qué viene a tu corazón, que no tiene que entrar aquí, porque el Espíritu de Dios te da discernimiento. Y una vez que eso pasa, entonces comienzas a construir espiritualmente lo que tiene que ser tu vida. ¿Quién le da la gloria al Señor? Entonces Él les habla de despojarse de los pesos, del pecado que nos asedia, y luego continúa diciéndoles que hay que correr con perseverancia. La carrera del cristiano no es un sprint. Para el que no sabe qué es un sprint, es una carrera de velocidad. La carrera del cristiano no es así. Las personas que corren de esta manera corren probablemente de 50 a 100 metros a full y luego paran, porque no es sostenible en una larga distancia. La carrera del cristiano no es un sprint. No se trata de que usted venga y diga, ahora sí, pastor, esta semana voy a orar toda la semana, voy a ayunar el mes entero. Y luego quedó tan fundido y desgastado que ya no quiere nada más con Dios. No, pastor, es que ya a partir de hoy me voy a vestir de blanco de cabeza a pies. El Señor no pide eso. ¿Amén? Zapatos de charol blanco y todo, ya ni existe eso, yo creo. Ahora sí, pastor, yo voy a vivir, pero para Cristo, y más bien se desgastan, caen en una religiosidad. La carrera del cristiano es una carrera de largo plazo, pero tienes que correrla con perseverancia. Usted puede tomar una carrera de largo plazo y aunque sea así, usted no puede salirse, ¿verdad? No es que usted está corriendo y dice, voy a comerme un Big Mac y después regreso a la carrera.
O voy a quedarme aquí un rato en este pollo y después sigo corriendo. No, usted se mantiene en la carrera. Así es el caminar de nosotros. Entonces, cuando has permitido que el Señor quite esas cargas, cuando has quitado ese asedio que nos persigue, tienes que correr y tienes que mantenerte ahí, siguiendo tus disciplinas espirituales. Así como un atleta entrena, usted y yo necesitamos diariamente leer un poco de la palabra, meditar en ella, orar, permitir que el Espíritu de Dios venga y trabaje en nosotros y nos presente ese espejo en el cual usted viene a decir, como que no calza todavía. Ese espejo como que tiene una deformidad. No, el espejo no está mal. Somos nosotros en nuestra forma de pensar, que muchas veces estamos un poco fuera de la forma de Dios. Señor, pero ¿por qué tan tenso el ambiente? No tiene por qué serlo. Tienes que entregarle esas cargas al Señor. Y entonces Él viene a darte, la vida de Él viene a darte paz. Tienes que correr con perseverancia en el Señor y saber sobrellevar los ataques, las tentaciones que el enemigo trae a nosotros. Usted comienza a caminar con el Señor, comienza a seguirlo a Él y de un momento a otro vienen y la llaman, Paula, es que la fiesta del domingo, Paula, tienes que ir porque va a estar la disco buenísima y aquí que allá. O Mauricio, vea, es que esto que vamos a fumar por aquí, va a ver, usted lo va a poner a ver a Barney en la playa. ¿Sí? O vea, empecemos a crear este negocio y esto nos va a rendir, va a haber un retorno de inversión del 300% en un mes. Ajá, sí. Nada más tenemos que hacer estas cosas. Eso no aparece como en el registro, como en los impuestos, pero no importa, eso funciona. ¿Sí? Tentaciones de todo tipo. Le sale un chiquillo, una chiquilla que comienza a hablarle de cierta manera por aquí. Y comenzamos a darnos cuenta que el enemigo nos quiere hacer las zancadillas en la carrera. Y es ahí donde el cristiano tiene que perseverar. Cada vez que vienen los contraataques, poder brincarlos, poder pasarlos, sortear cada una de esas cosas que el enemigo trae a nuestra vida. Y colocar entonces, es el tercer punto, nos dice aquí, fijar la mirada en Jesús. ¿Y por qué en Jesús? Porque ninguno de nosotros en esta tierra aquí pudo cumplir con lo que el Señor quería, ¿sí? Pero Él es el ejemplo supremo. Y entonces, cuando usted sienta que la iglesia le falló, que la gente le falló, que su familia, que su cónyuge le ha fallado, que usted mismo ha fallado, que le falló a su familia, que le falló a sus padres, que no calzó con el esquema que se tenía, no importa, hay uno que nunca ha fallado y su nombre es Jesús y Él es el modelo así. Es en Él en quien nosotros tenemos que colocar nuestra mirada. No importa si a ti te fallaron, no importa si usted hoy está desilusionado, Jesucristo tiene un plan para tu vida y ese sí es realizable. Ese sí se alcanza y Él tiene todo lo que tú y yo necesitamos para poder seguirlo. ¿Quién dice amén? Entonces, mis amados hermanos, vean, no podemos correr la carrera con cargas en nuestra espalda. Es el tiempo de que usted decida, así como le habló el Señor al pueblo de Israel a través de Josué, decidan hoy. No puedes correr la carrera con esas cargas en tus espaldas. No puedes calzarle al mundo y a la sociedad con lo que te impone y seguir al maestro. Como le dijo el Señor a aquel hombre rico que se acercó a servirle, le dijo, Señor, yo quiero servirte. Y le dijo, vende todo y dáselo a los pobres. Y dice que entonces el callado se fue. Pero ¿cuál fue su argumento de entrada? ¿Qué le dijo? Señor, toda la ley la he cumplido y yo quiero seguirte. Y el Señor apuntó justamente a lo que era el único estorbo que había en su corazón. Y le dijo, ok, venda todo, a ver si es cierto y sígame. Eso no quiere decir que tenemos que vender nuestras posesiones para seguir al Señor, pero que sí que tenemos que rendir nuestro corazón a Él para poder ir en la dirección que el Señor quiere. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti hoy? Puede ser que te esté pidiendo tiempo, puede ser que te esté pidiendo rendir esa presión social de querer calzarle al círculo a los amiguitos, de querer calzarle a la revista Éxito o a la revista Vanidades, no sé cuál sea la suya, o a sus amigos, no sé. ¿Cuál es la carga que tú tienes hoy? ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es el pecado que te asedia? Y quiero invitarle a que en este día usted venga al altar del Señor y permita que Él haga una operación en usted. Para que entonces usted pueda salir de aquí, ponerse esas tenis espirituales, el calzado del Evangelio no se quede atrás y el enemigo no lo deje más atrás
No lo dejes en esos senderos perdido. No te quedes por allí pegado, sino que puedas seguirlo a Él en la dirección que Él quiere para tu vida. Que podamos entonces tener la expectativa que Dios tiene con nosotros. Porque ¿sabe qué? Tarde o temprano nos vamos a cansar de esas expectativas. Tarde o temprano nos vamos a cansar de no cumplirle al mundo y nos vamos a dar cuenta que solamente en el Señor vamos a ser plenos. Llega ese momento para nosotros. Que sea hoy, que sea pronto, el día en el cual yo le diga o tú le digas al Señor, Señor, yo quiero vivir la versión tuya para mi vida. Yo quiero, Señor, vivir de acuerdo a tus parámetros. Yo quiero servirte. Así que yo le invito a que en esta mañana hagamos eso. Que nos presentemos delante del Señor y rindamos todo peso, toda carga que nos esté asediando para poder seguirlo a Él. ¿Quién dice amén? Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies. Quiero pedirle al grupo de alabanza, por favor, que pase. Y vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Él que nos enseñe a seguir su ritmo, a ir al ritmo de Jesús, no al ritmo de la sociedad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Puede ser que usted en esta mañana que nos esté visitando hace tiempo haya escuchado el Evangelio. Puede ser que nunca haya escuchado. Yo le invito a que a todos los que estemos aquí cerremos nuestros ojos y hable usted con su Padre en esta mañana. Si usted siente que de alguna manera usted se ha apartado un poco, ni siquiera tal vez se ha permitido caminar en ese plan del Señor, que el mundo y que la sociedad te han distraído y te han llevado en una dirección que no es la que el Señor quiere. Y pueda que hoy te halles en un sitio donde emocionalmente, sentimental y profesionalmente usted dice, yo no estoy en nada. Le invito a que hoy usted rinda eso delante del Señor, porque usted en Cristo está en todo. Él tiene todo para tu vida. Tú no estás obligado a quedarle bien a nada ni a nadie más que a Dios. Y esa es la verdad que nos tiene que definir a nosotros. Porque nada allá afuera merece nuestra atención y devoción más que Él. Así que en esta mañana yo le invito a que usted rinda su mente, rinda su humanidad delante del Señor y le diga, Cristo, haz en mí tu perfecta voluntad. Yo te rindo hoy, Señor, todo mi ser. Puede hacer que usted hoy esté abrumado por el pecado, por ese asedio constante. Que usted diga, pastor, es que la tentación me asedia, es un acecho. Estas cargas, estas expectativas que yo abracé, que yo adopté del mundo, de la cultura, me desgastan, pastor. Le invito a que en esta mañana usted deje que Cristo le haga libre. Deje que Cristo le haga libre. Es decir, ábrale su corazón a Él. No le diga, Señor, haga lo que usted quiera. Dígale, Señor, aquí está mi corazón. Yo voluntariamente te lo entrego. Porque Él es un caballero. Él no va a venir a atropellarte. Él no va a venir a hacer nada a la fuerza. Él lo que quiere es que tú le digas, Señor, interven. Y el día que usted hace eso, Él se involucra con nosotros y viene a hacer lo que solamente Él puede hacer. Puede hacer que usted esté cansado de pelear con usted mismo, con su humanidad, con su personalidad caída. Ríndala al Señor. Es tiempo de traer esas cargas al altar. Así que todo aquel que quiera hoy, en este día, rendir su vida delante del Señor,